Estimados y estimadas, sean todos bienvenidos al primer webinar de Redes Chilenas, importantes avances sobre el Decreto Supremo 664 y futuros desafíos para los investigadores chilenos y chilenas en cuanto a inserción y retribución. Para quienes no nos conocen, Redes Chilenas o RECH es una plataforma que organiza este encuentro y que agrupa 14 redes de investigadores chilenos en el mundo. Hoy queremos comenzar reconociendo el tremendo trabajo que ha realizado la Comisión Becas de RECH en el último año, cristalizando el trabajo que muchas redes comenzaron hace más de 7 años atrás. A modo de ejemplo, muchas de las redes que hoy participan en el Consejo de RECH fueron partícipes el año 2014 en la redacción de un documento que revisó exhaustivamente el Decreto Supremo 664. Estamos a 2017 y la autoridad correspondiente aún afirma que CONICYT ha actuado de manera diligente y proactiva. Claramente el camino no ha sido fácil. Hemos pasado de la indiferencia por parte de las autoridades a un proceder ciertamente negligente, confuso y lleno de trabas de todo tipo. Sin embargo, en RECH hemos mantenido nuestra naturaleza propositiva, tratando de siempre llevar la discusión al campo de las ideas, siempre con una propuesta o contrapropuesta bajo el brazo. Tengan seguridad de que RECH va a seguir trabajando en esta línea. Para finalizar, sabemos que el concepto de retribución no ha sido incluido en la modificación del Decreto Supremo 664. Nos duele saber que, como país, la retribución de los becarios sigue siendo entendida como un retorno geográfico. La invitación, entonces, es a seguir trabajando hasta tener una política pública responsable de retribución. Hoy día contamos con la participación de dos importantes panelistas. El doctor Cristian Undurraga, vocero de Comisión Becas de Redes Chilenas, y doctor Jorge Babul, presidente del Consejo de Comunidades Científicas de Chile y profesor de la Universidad de Chile. Cristian Undurraga es doctor en Biología Molecular, Celular y Neurociencias. Su alma mater es la Universidad de Chile y en la actualidad es investigador postdoctoral en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo. Es fundador y primer presidente del Centro de Investigadores en Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Y entre los años 2012 a 2014 fue parte de la directiva de la Asociación Nacional de Investigadores de Posgrado, ANIP. Actualmente Cristian participa como colaborador de ANIP y es consejero de RECH. Jorge Babul es profesor de la Facultad de Ciencias y director del Programa Académico de Bachillerato de la Universidad de Chile. El profesor Babul preside en el Consejo de Sociedades Científicas y el año 2015 participó en la Comisión Presidencial Ciencia para el Desarrollo de Chile, que entregó una propuesta a la presidenta Bachelet sobre el desarrollo de la ciencia y la institucionalidad científica en nuestro país. Un sueño compartido para el futuro de Chile. Documento que sirvió de base para el proyecto de ley del Ministerio de Ciencia y Tecnología que está en estudio en el Parlamento. Hemos planificado comenzar con 15 minutos de exposición por panelista y luego seguiremos con una conversación abierta donde todos ustedes pueden realizar sus preguntas vía chat en la barra al costado derecho. Este webinar quedará grabado y compartiremos el link en nuestra fanpage. En los controles, José Arias, director de REDISEC, y en la moderación, Estefanía, secretaria de RECH. Sin prolongar más la espera, los invitamos a escuchar al doctor Babul. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes por acá, por nuestra hora en Santiago. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, aun cuando no voy a estar muy contento de las cosas que voy a decir. Hace poco la AAAS, que es la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, hizo una especie de encuesta para que las personas respondieran a 4 preguntas fundamentales que nos pueden guiar en esta discusión. Por una parte, ¿por qué la ciencia es importante para usted? ¿Cómo la ciencia ha afectado su vida, su carrera y donde usted vive? ¿Cree usted que es importante que el gobierno continúe financiando la investigación y a los científicos? Y la otra es, ¿qué mensaje le enviaría usted a aquellos que se dedican a la política científica en relación a la ciencia? Yo creo que eso es muy importante. Hay ciertas cosas que las repite hasta el cansancio y tiene que ver por qué uno hace ciencia. Yo hago ciencia o investigo porque me gusta.
Obviamente que en nuestro país es muy difícil que uno se financie la ciencia, por lo tanto son los gobiernos, el Estado el que financia la ciencia y yo tengo que responder ante eso. Por lo tanto, no puedo hacer lo que a mí se me ocurra, tengo que hacer algo que tenga que ver con los demás. Entonces yo en realidad sigo haciendo lo que a mí me gusta, pero tengo una manera de justificar lo que yo hago, porque yo soy universitario, soy profesor y enseño. Enseño a profesionales y enseño a científicos. Y no podría enseñar lo que enseño, sino enseñar a lo que hago, porque es distinto enseñar lo que uno hace a contar un libro que uno leyó, ¿no? Entonces, mi contribución hacia el país es esa, formar los profesionales creativos que deban contribuir al desarrollo del país. El problema que a mí me aparece allí es que uno no sabe lo que el país quiere. No hay un plan a largo plazo, de manera que uno pueda guiarse, y no solamente a uno, sino que también a las universidades, donde estamos la mayor parte de los científicos que hacemos investigación, cómo podríamos contribuir al desarrollo del país, entendiendo por desarrollo del país no que algunos ganen mucho dinero, sino que también el bienestar de todos los ciudadanos. Y desde que nosotros llegamos a este mundo hemos tenido la curiosidad, hemos observado, nos hemos hecho preguntas y las hemos respondido y gracias a eso tenemos todo lo que tenemos y hemos avanzado todo lo que hemos avanzado. Entonces aparece aquí algo bastante especial que tiene que ver con las características del ser humano. Nosotros tenemos ciertas creencias, tenemos ciertas cosas como verdades y de allí aparece el conocimiento, pero no algo tan simple, porque no somos 100% racionales. Entonces aquí aparece algo que es muy importante y es cómo considerar a las humanidades, las ciencias sociales, las artes, la ciencia de la comunicación en esta empresa que tiene que ver con investigar para avanzar el conocimiento. Unir a todas las disciplinas no ha sido algo fácil y ahora que se nos enfrenta a este posible Ministerio de Ciencia, más que nunca es necesario la unión entre las disciplinas. Entonces nosotros tenemos que entender que el conocimiento es tremendamente grandioso para el desarrollo de nosotros como personas. Yo he estado coordinando las actividades de más de 30 sociedades con más de 5.000 socios y eso es lo que he hecho una buena parte de mi vida. Pero la ciencia se ha visto olvidada del debate nacional, los candidatos presidenciales rara vez hablan sobre eso, no se escucha hablar sobre ciencia y parece que la ciencia no le importa a Chile. Hemos invertido de alguna manera en los jóvenes investigadores, pero sin un plan y eso ha sido un desastre tal que aparecemos como que queremos alejarlos a ellos de la investigación. Entonces, ningún gobierno se ha preocupado de cambiar esto y además, yo siento como coordinador de este grupo que la comunidad de científicos no tiene un canal de comunicación. Si uno dijera, oiga, ¿quién manda en ciencia o con quién tengo que hablar? Uno no tiene con quién hablar y no tenemos esos canales. Pero tampoco le podemos echar la culpa a los demás solamente. Nosotros como difusores de la ciencia no lo hemos hecho bien. A uno le encantaría, ¿no es cierto? Y yo lo digo medio en broma, medio en serio, que al hablar sobre un experimento la gente disfrutara tanto como un gol de nuestro amigo Sánchez, ¿no es cierto? Bueno, hemos hecho muchas cosas, hemos salido a protestar, hemos salido incluso en la primera plana del Mercurio, pero se nos tienen que ocurrir más cosas inteligentes y justamente ayer estuvimos planificando lo que sería esta marcha mundial para la ciencia el día 22 y ya estamos modificando nuestro quehacer para quizás unirnos más al Día de la Tierra y cómo los investigadores, aquellos que avanzamos en el conocimiento, podemos contribuir a tener una mejor tierra. Si hay un punto que es fundamental para explicarle a la ciudadanía, es un concepto de igualdad y equidad. Si uno le da lo mismo a todos, eso podría verse como igualdad. Si uno le da más a aquellos que necesitan más, se podría ver como equidad. Pero explicarle a la ciudadanía
que en ciencia, que a los que tienen más hay que darles más, a las universidades más importantes hay que seguirlas financiando, porque si no, se acaba la ciencia en Chile, ¿no es cierto? Es algo muy difícil de explicar. Hay algunos países que lo han podido hacer, pero han tenido que invertir en pagarle bien a los profesores, en tener jornadas escolares de más horas, etc. Y lo que nosotros hemos visto es que no hay un sistema nacional de ciencia y tecnología que satisfaga las necesidades de nuestro país. La ciencia está repartida por todos lados y no hemos logrado tener la institucionalidad para hacer planes a largo plazo, y yo creo que la mayor parte de los problemas que tenemos se debe a eso. El año 2008 se empezó un programa fantástico de posgrado, ¿no es cierto?, con una inversión tremenda que no fue planificado, y eso nos tiene prácticamente hundidos. Llegó un momento en que en la Agencia de Cooperación Internacional se dio muchas de las becas y todas se juntaron en CONICYT, pero CONICYT no fue capaz de administrar ese gran número de becas. La ministra Jiménez en aquel entonces dijo que iban a tener una administración fantástica y simple y sencillamente pasamos de 4 personas que administraban todas las becas en CONICYT a como 50, pero no bien preparadas como para poder revisar las postulaciones de los becarios y revisar sus antecedentes. Así y todo fue que la presidenta de CONICYT de aquel entonces tuvo que renunciar a su cargo, y desde ese entonces CONICYT se ha convertido en una pesadilla, como escribí yo hace un tiempo en la prensa. El problema que nosotros tenemos es que tropezamos 2 veces con la misma piedra. Yo participé en la creación del primer programa de doctorado del año 1971 con el profesor Niemeyer. Y tuvimos las primeras becas de CONICYT en aquel entonces, 1971-1972. Y los muchachos que estaban en el programa de doctorado dejaron las becas porque no había previsión, porque no tenían dinero para salud, etc. Y 20 años después volvemos a cometer los mismos errores. En realidad eso prácticamente no tiene nombre y es absurdo. Yo me he preocupado fundamentalmente de la formación de los científicos, y eso tiene que ver con las becas de doctorado, con las becas de postdoctorado, los proyectos de iniciación para los jóvenes científicos y después los fondos SID regular. Nosotros, en cuanto al presupuesto de CONICYT, que ha ido aumentando a lo largo del tiempo, pero ahora se ha estancado alrededor de más o menos la mitad de lo que nosotros invertimos en ciencia y tecnología. Vale decir como $500.000. ¿Ah? Eso es más o menos lo que nosotros invertimos en CONICYT, de $1.000 millones que son los que nosotros invertimos en ciencia y tecnología. Las publicaciones nuestras están bien en relación al número de habitantes de la región. Hemos llegado más o menos a tener como 4.000 estudiantes de doctorado, sumando los que están aquí en Chile y los que están en el extranjero, en un estado de régimen. Hay que acordarse que el mínimo es 4 años, pero si uno mira lo que sucede en Chile, prácticamente 3 universidades tienen más del 60% de toda la ciencia que se hace en el país. Y si tenemos aproximadamente una universidad estatal por región, quiere decir que en las otras universidades, y tenemos como 60 universidades, simple y sencillamente, y todas tienen facultades de ciencia, no se enseña ciencia como debiera hacerse. Los proyectos de postdoctorado durante mucho tiempo estuvieron bajo 50, después alrededor del año 2007 empezaron a aumentar hasta llegar a 300 y allí se quedaron estancados. Los proyectos de iniciación a la investigación también teníamos muy poco, alrededor del año 2008, llegamos a 300 por ahí por el 2012, 2013, y ahora incluso han bajado un poquitito. Pero lo que uno tiene que ver es que el número de proyectos de iniciación que se han entregado a los doctorados recientes, digamos, se ha mantenido, mientras que el número de postulantes ha subido tremendamente. Si se dan 300 proyectos, ya llevamos más de 1.000 postulantes. Entonces, francamente, estamos en una situación desesperante y yo nunca he escuchado alguna proposición al respecto.
Yo hice una proposición que tiene que ver con apoyar a las universidades ingresando o incorporando a estos doctores que no tienen trabajo y en realidad no se necesita tanto dinero para incorporar a las universidades aproximadamente 1000 doctores con un proyecto de investigación y con un sueldo razonable, más o menos equivale al 20% del presupuesto de CONICYT, pero nadie lo ha querido hacer siquiera y tampoco he escuchado otras proposiciones. Y finalmente, en el caso de los investigadores establecidos, los proyectos Fondesit también estuvieron alrededor de 300 durante muchos años. Logramos durante el tiempo de Aguilera como presidente de CONICYT que aumentaran a 600, pero ahora los tenemos ya menos o cercanos a los 500 o alrededor de los 500. Vale decir, han bajado mucho. Entonces, los jóvenes científicos que ya han terminado su etapa de doctorado, postdoctorado, de proyecto de iniciación, no tienen cómo insertarse en el sistema. Y el sistema de inserción que tiene CONICYT es para decenas de personas, a lo más centenas, y no a 1000 que son los que estamos graduando. Yo creo que estamos llegando a los 1000 doctorados por año, tanto en Chile como en el extranjero, y cuando lleguemos al régimen deberíamos de tener cerca de 3000 o 4000, de un total de 25.000 o 30.000 que hay en el país, que los hemos incorporado en las universidades y un poco en las empresas a lo largo de 40 años. Entonces, verdaderamente es un desastre. Entonces, uno quiere desarrollar la ciencia para cumplir este sueño compartido para el futuro de Chile que Stephanie mencionó al comienzo, y fíjense que por primera vez el gobierno hace propaganda a sí mismo al gobierno con algo que tiene que ver con la ciencia, y fue el Ministerio de Ciencia. Finalmente nos invitaron, la presidenta Bachelet, a la firma del proyecto. El proyecto se envió. Hay discusión respecto a cómo debería ser este ministerio. Yo personalmente pienso que vamos a lograr nuestro desarrollo cuando sea la ciudadanía la que pida más ciencia para Chile y no nosotros los científicos solamente. Y para eso, pucha, que hay que avanzar bastante, hay que enseñar a la gente, hay que educar. El problema es que todos queremos el cambio, pero nadie quiere cambiar. Algunos, entre ellos Pablo Valenzuela, dice: yo no creo que con la fórmula del ministerio vayamos a resolver todos los problemas. En general, la comunidad científica no ha participado en el proyecto del Ministerio de Ciencia. No ha habido una discusión amplia. La gente de las humanidades, artes, ciencias sociales, de la comunicación, etcétera, no se sienten integrados. Se está conversando así personalmente con cada uno de los rectores en el Congreso del Futuro, pero jamás hemos tenido una reunión, los científicos con los parlamentarios, con los empresarios, con los rectores de universidades. Yo digo, la mejor manera de hacer lo que a uno se le ocurra es consultar a todos, pero nunca nos hemos juntado todos a discutir cómo debemos participar en el desarrollo de nuestro país. Finalmente, digamos, para terminar, creo que para mí es muy emocionante avanzar en el conocimiento. También es emocionante que algunos tomen ese conocimiento para aplicarlo, para resolver los problemas que el país tiene, para que nosotros vivamos mejor. Y lo último, finalmente, yo creo que uno nunca fracasa. Lo que le pasa a uno es que deja de intentar, y yo nunca me voy a cansar de intentar. Muchas gracias, amigos. Muchísimas gracias, profesor Babul. Escuchamos muy atentos su ponencia desde todos los rincones del mundo, como puede ver en el chat. Ahora daremos el pase al doctor Undurraga. Primero, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya que se ven desde varios lugares del mundo. Aquí es noche, en Chile es tarde, que se va en Estados Unidos, en la costa oeste es buenos días, no sé, por ahí. Así que bien, pues. A ver, yo voy a preparar una presentación al respecto para hablar lo que es Beca Chile, algunos datos, lo que se ha trabajado estos últimos años, como decía Estefanía,
desde hace varios años que distintas organizaciones de investigadores han intentado proponer cambios al decreto que rige las becas internacionales. Para contextualizar un poco, CONICYT tiene un sistema de becas nacionales y un sistema de becas internacionales. Ambos sistemas están regidos por decretos distintos. Las becas nacionales están regidas por el decreto 335 y las becas internacionales, en las cuales se encuentra Becas Chile y antes la beca Presidente de la República, están regidos por el decreto supremo número 664. Si que José me pone la presentación, porfa, para más o menos ir hablando los datos. Ahí está. Bueno, es básicamente la presentación del webinar sobre los avances con respecto a la modificación de este decreto y, como bien decía el profe, muy importante también son los desafíos para los investigadores jóvenes chilenos. Y en el contexto de las becas Chile, tiene que ver en cuanto a la inserción y a la retribución. La segunda diapo, bueno, básicamente habla con respecto a la red que compone en RECH. Son 15 redes actualmente, de a poco se van aumentando el número, se van organizando en distintos lugares, redes de chilenos y van ingresando a RECH, así que, y bueno, representa miles de investigadores chilenos en el mundo y eso es súper positivo. La siguiente diapo básicamente nos habla con respecto a los números de Becas Chile. Becas Chile se creó como un programa para aumentar el número de investigadores por habitantes. Eso en el contexto del ingreso a Chile, a la OCDE. Entonces, básicamente la OCDE le pidió a Chile que debería aumentar el número de investigadores por habitante. Por eso el gobierno de Michelle Bachelet, el primer gobierno de Bachelet, creó el programa de Becas Chile. Podemos ver aquí los números que son miles las personas que han salido con este programa, tanto de magíster como de doctorado. Y una cosa importante de este número, la siguiente diapo, es básicamente ver dónde se van. Esta diapo nos muestra más o menos la distribución de los becarios y un número importante también, los porcentajes de graduación de los becarios luego de 4 años de financiamiento con la beca. Podemos ver que los números son bastante bajos. Esto nos indica también que los años en que es entregada la beca no alcanza, en la mayoría de los casos, a completar los años de estudio que tienen los becarios. En la siguiente diapo también podemos ver los mismos datos, pero distribuidos con respecto a las distintas áreas del conocimiento. Una área, qué sé yo, tienen tasas de graduación un poco mayores que otra, pero ninguna supera el 50%. Estos son números súper importantes porque cuando se genera un programa en los cuales se financia solo por 4 años, y estamos viendo, según los números entregados por el mismo CONICYT, vemos que esa cantidad de años no alcanza para financiar el estudio. O sea, en algunos países, por ejemplo, el promedio de doctorado está en 6 años y medio, en 7 años incluso. Entonces yo creo que también eso debería hacer un análisis al respecto de si es necesario entregar tantas becas, como veíamos en la primera diapos, por tiempos en los cuales no se abarca todo el programa. Quizá habría que haber una revisión en ese aspecto y a lo mejor repensar en el número de becas, pero aumentando la cantidad de años. En la siguiente diapo también podemos ver el promedio de edad en los cuales ingresan los becarios postulan, perdón, al programa de Becas Chile con respecto a las distintas áreas del conocimiento. Este dato también es súper importante porque nos refleja
que la mayoría de los becarios superan los 30 años, claramente. Entonces estamos hablando de personas que no son estudiantes, no son personas que están iniciando sus estudios, son profesionales, los cuales ya tienen al menos un título y que se quieren especializar. Esto es súper importante porque al momento de generar el programa de Becas Chile, se genera como una beca. Pero en realidad muchos pensamos que por los distintos datos que he presentado ahora, estos datos, debería ser un tipo de contrato, porque básicamente estamos hablando de gente ya, qué sé yo, que son profesionales, que se están especializando y ya por la edad la mayoría están formando familia, muchos se van con los cónyuges y los hijos para afuera. Entonces yo creo que es un dato súper importante al momento de repensar el programa de beca y que no se pensó al momento de generar el programa. La siguiente diapo nos muestra básicamente desde cuándo se iniciaron las primeras organizaciones de investigadores a tratar los problemas de las becas. Las primeras becas fueron del año 2008 y, por ejemplo, la NIP hace un llamado en febrero del 2012 a una reunión convocando a los distintos becarios que hayan tenido problemas. Entonces ya estamos hablando que en febrero de 2012 ya se están generando algunos problemas en las becas, que obviamente repercuten en los becarios, y las distintas organizaciones, en este caso ANIP, están intentando canalizar eso. Como ANIP también, en la siguiente diapo, puedo mostrar que generamos una encuesta, la primera encuesta bastante precaria, pero estamos hablando de varios años atrás, en los cuales generamos una base de datos súper importante. Al menos son los primeros datos que se tienen con respecto a los becarios que han salido y que aún se mantienen afuera. Esta información la entregamos en la siguiente diapo, la primera reunión oficial que tuvimos como ANIP con la Secretaría de Becas Chile, que fue en septiembre del 2012. Desde ANIP asistimos, Eduardo Bravo, que era el encargado de la Comisión Internacional de ANIP en ese momento, que inició todo esto. Estaba Daniela Domínguez, que soy yo, y Jorge Quintanilla, un abogado que teníamos en ese momento asesor. De Becas Chile estuvo María Isabel Munita, que era la secretaria ejecutiva, y Loreto Cofré, que era jefe de difusión y redes, y otro ejecutivo de Becas Chile que nunca supimos el nombre. Básicamente en esta reunión tratamos una serie de temas, como por ejemplo pueden ver ahí la mejora de los ingresos de los becarios, las visas de trabajo para los cónyuges, un tema súper importante. Como vimos, los becarios se van a edades sobre los 30 años de promedio, y muchos se van con cónyuges, se van con parejas, se van con hijos, y una de las cosas que nosotros les decíamos en ese momento que podríamos ayudar de que los cónyuges se fueran con beca de trabajo. Se podría gestionar de alguna forma esa cosa. El postnatal para las becarias, obviamente, los seguros de salud, que hubieron años en que hubieron muchos problemas, hasta el día de hoy hay problemas en que el seguro de salud que pagan las becas Chile no es suficiente, no alcanza para los seguros de salud en algunos países. Se habló también con respecto a la reinserción de los becarios, de los postdoctorados, que los programas las becas de postdoctorado eran poco competitivas, etc. Y también se empezó a generar una reunión con becarios en el extranjero que se iba a hacer en octubre, que la estaba organizando justamente la Secretaría de Becas Chile. Al respecto, en la siguiente diapo, nosotros hicimos en ese tiempo, estamos hablando de 2013, hicimos una asamblea, en los cuales Eduardo Bravo, en ese tiempo, miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales, presentó e intentó aunar los distintos problemas que tenían los becarios, y lo presentamos en la asamblea de ese año, en la asamblea ANIP, donde se empezaron también, en la siguiente diapo, se empezaron a generar ya los contactos con las primeras organizaciones que estaban en ese momento. Entonces estamos hablando que desde hace muchos años se está intentando proponer ideas para mejorar las becas Chile. No es una cosa del último año, los últimos 2 años. O sea,
la primera reunión estamos hablando en 2012. La asamblea con encuestas, etcétera, estamos hablando de 2013, o sea, muchos años atrás. Básicamente todo este networking que se hizo en ese tiempo y la iniciativa en ese momento de la Dirección Ejecutiva de Becas Chile de organizarse con estas distintas organizaciones de becarios distribuidos en el mundo, ayudó a la generación en la siguiente diapo, de una reunión que se hizo en Londres en 2014, en julio del 2014, donde las distintas redes de investigadores en el mundo presentaron una síntesis con propuestas. En ese sentido, y en esas reuniones, yo me acuerdo que la Secretaría de Becas Chile estaba muy dispuesta a hacer cambios para mejorar las becas. Lamentablemente, en la siguiente diapo podemos ver que en febrero del 2015 el programa de la Secretaría de Becas Chile fue cerrado y todo el programa pasó a manos de CONICYT. Al pasar a manos de CONICYT, se siguieron generando, o sea, no se pudo solucionar ninguno de los problemas que en ese momento estaba y que se estaban trabajando con la Secretaría de Becas Chile. Y, bueno, aparecieron incluso nuevos problemas como lo inhabilitaban Becas Chile y tampoco hubo ningún cambio, se pudo generar ningún cambio al decreto 664. Ya pasando al siguiente año, el 2016, podemos ver que nuevamente se empezaron a generar el contacto entre las distintas redes para proponer ideas e intentar cambiar el decreto 664. En ese sentido, UC Davis, en mayo del 2016, tuvo la iniciativa de contactar con la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, en los cuales presentaron propuestas para modificar el decreto 664. Esto produjo cierta presión en CONICYT, lo que llevó a que el Consejo de CONICYT abordara el tema de modificación al decreto 664 en dos sesiones, la sesión del 27 de mayo y del 7 de junio. Importante mencionar que en estas dos sesiones no fue invitada ninguna organización de investigadores, ni de Chile ni del exterior, y el trabajo realizado por la Secretaría de Becas Chile, que se generó este documento en 2014, pasó al olvido. Luego de esta reunión del Consejo, en la siguiente diapo podemos ver que CONICYT responde un oficio de la Comisión de Ciencia y Tecnología, donde informan que el Consejo de CONICYT se reunió y que abordaron ciertas modificaciones al Decreto Supremo 664. Básicamente una carta del director ejecutivo de CONICYT, Cristian Nicolai, donde expone a grosso modo las modificaciones que fue abordado por el Consejo CONICYT. Podemos ver, por ejemplo, que se dice que en la siguiente diapo, por ejemplo, podemos ver que abordaron la ampliación de los plazos para el retorno y la obtención del grado académico. Estas son las propuestas que CONICYT generó. Ojo, y que no necesariamente van a ser los que finalmente se van a aprobar. Esto es el documento que CONICYT generó en ese momento y tuvo que iniciar todo su trámite como modificación de decreto. Podemos ver que se abordó la ampliación de los plazos. En la siguiente diapo también podemos ver que la posibilidad de continuar estudios, si uno se obtiene otra beca, por ejemplo. Y un punto importante, el punto 3 en este documento, es con respecto a las alternativas de retribución de la beca del extranjero. El Consejo estimó que este aspecto debe ser analizado teniendo en cuenta el propósito del país de la inversión, bla, 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 bla. Básicamente, el Consejo CONICYT no quiso abordar el tema de la retribución. Por eso no se incorporó nada respecto a ese punto en la modificación al decreto 664. Además, bueno, se homologaron ciertos aspectos de los decretos, del decreto nacional 335, se homologó al decreto internacional del 664, y otros detalles de otras modificaciones también importantes, en la siguiente diapo se muestran también.
Y en la siguiente diapo también podemos ver cómo eso es todo lo que informó el director ejecutivo de CONICYT en ese momento a la Comisión de Ciencia y Tecnología, y esta es la única información que nosotros manejamos. Ojo que esto fue en junio del 2016. El trámite pasó por muchos ministerios, según información del mismo CONICYT, el Ministerio de Hacienda, la DIPRES, que es la Dirección de Presupuesto, y eso generó un pimponeo de las modificaciones de documentos, que esto se acepta, que esto no. Me quedo menos. Ya, pasando rápido, la comisión de beca, la siguiente diapo, la comisión de beca que se formó a fines del 2016, empezó a trabajar y en enero nos juntamos nuevamente con la Comisión de Ciencia y Tecnología, de la Cámara de Diputados, y se entregó un documento con propuestas concretas. En la siguiente diapo podemos ver, básicamente este es el documento que aborda una serie de puntos. Lo que es los beneficios de la beca Chile, la duración de la beca, las prórrogas, suspensiones, etcétera, que muchos becarios han tenido problemas, las obligaciones del becario y un punto importante con respecto al retorno y la retribución. También abordamos las sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones, y todo esto fue entregado en ese momento tanto a la Comisión de la Cámara de Diputados como a CONICYT. Podemos ver dos diapos después. ¿Puede avanzar, José, por favor? Podemos ver que en el 2017, en marzo de este año, el decreto fue firmado por la presidenta. A fines de marzo, el decreto entró a Contraloría para la toma de razón y la publicación del diario oficial, pero básicamente, la siguiente clic, José, pero básicamente no sabemos qué finalmente trae estas modificaciones al decreto 664. Lo único que sabemos es que no aborda el tema de la retribución. Siguiente diapo, la siguiente. Otra más. Sabemos que la retribución no fue abordada por petición de la ministra de Educación, porque dijo que este tema va a ser tratado por el futuro Ministerio de Ciencia y Tecnología y se quiere generar un plan nacional de retribución. Ahora, nosotros como Comisión Becas y como RECH creemos que mientras se genera este plan de retribución, que es súper importante, porque debe ser conversado por todos, se debe generar un periodo de transición en el cual se flexibilicen las obligaciones de retorno y las retribuciones de los becarios mientras se genera este plan nacional de retribución. Eso creo que es la propuesta más importante que tenemos que empujar ahora, porque no podemos esperar este plan nacional que va a ser una discusión de al menos años. Bueno, la última diapo, básicamente quiero mostrar los agradecimientos tanto a Ítalo Cuneo como que el de coordinador general de RECH y Estefanía de la Secretaría, y mención especial a los miembros de la Comisión de Becas, Carla Bartra, Félix Basigalupo, Daniel Paredes y la Valeria Weinborn. Ahí está el mail de contacto para RECH y el Twitter de RECH. Y estamos abiertos a las consultas y dale. Muchas gracias, doctor Undurraga. A continuación, invitamos a los panelistas a contestar las preguntas de quienes siguieron sus exposiciones. Vamos a comenzar con Daniel Paredes, quien pregunta: ¿qué beneficios trae para Chile que el Estado entregue becas si no se tienen políticas claras de inserción a investigadores? Y sobre todo si el único mecanismo de atribución es la permanencia geográfica en Chile, sin tener en cuenta la contribución que pueden hacer los investigadores en las distintas áreas del desarrollo del país. Es una pregunta abierta, cualquiera responde. Más o menos lo traté de explicar. Esta es una situación bien especial en el sentido que se ha comprobado no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, que la mayor parte de la investigación la hacen los estudiantes de doctorado y de postdoctorado. Entonces, claro, mi respuesta es un poco trágica. Nosotros tenemos que de alguna manera mantener lo poco o lo mucho que hacemos en Chile en ciencia para cuando lleguen tiempos mejores, porque verdaderamente
si empezamos a disminuir el número de investigadores o a que no ingresen estudiantes al sistema, el país se va a derrumbar. Yo creo que la situación de Chile se está haciendo insoportable en el sentido que la ciencia no es un pilar fundamental para nuestra vida, para nuestro desarrollo. Y en algún momento, y yo creo que es pronto, el país se va a derrumbar. La mayor parte de los países que están teniendo éxito, tanto económico como en el bienestar de sus gentes, utilizan el conocimiento para el desarrollo. Yo hice una proposición respecto a la inserción de doctores en las universidades, incluso la publiqué en el diario La Tercera, pero no se ha escuchado en ningún lugar. Nosotros tenemos 60 universidades, tenemos 2 o 3 que algo hacen de investigación y hacen la mayor parte de investigación. Entonces eso quiere decir que la mayor parte de las universidades de nuestro país no tiene científicos. Entonces, si el país quisiera cambiar eso, porque si uno lee la reforma de la educación superior, en la parte inicial, la presidenta dice que prácticamente tenemos una universidad estatal por región, pero entre las 3 que hacen todo, hay una universidad estatal. ¿Y qué pasa con las otras de las 15 regiones? Entonces hay mucho por hacer, y claramente, y en algunos lugares ha sucedido, como en la Universidad de Bío Bío, tienen un programa donde insertaron muchos investigadores jóvenes, empezaron a ganar más proyectos, a la gente le fue mejor, etc. Pero obviamente que hay mucha gente, y entre ellos los jóvenes, que dicen, oiga, yo no quiero que me dé más plata si no tenemos algo claro en qué hacer. No queremos hacer más investigación para que los que explotan el cobre o las uvas, o sea, que tienen plantaciones, o los salmones sean más ricos. Yo quiero que eso llegue a la gente, que nosotros estemos mejor. Entonces, esas 2 cosas se tienen que hacer. Pero yo creo que para que lleguemos a un plan de desarrollo de largo plazo, tenemos que mantener y tratar de aumentar la ciencia lo más posible. Nosotros no tenemos la profesión de científicos. Con eso me refiero a que en este país no se puede vivir de la ciencia si es que a uno no le gusta. La única manera de vivir y bien empobrecido es que le guste mucho la ciencia. Yo tengo una hija que es productora de obras de arte y la situación en arte es muchísimo peor que la nuestra. Si ustedes se van al Fondart, comparándolo con Fondesit, o que la gente que trabaja en arte, francamente, no tiene cómo comer, aunque tenga 5, 6 o 7 proyectos Fondart. Es bien penoso. Entonces, no es solamente la ciencia en la cual estamos alicaídos, sino que en todas las actividades que tienen que ver con el avance del conocimiento. Por eso tenemos que seguir luchando para sobreponernos y darnos ánimo entre todos. Muchas gracias, profesor. Para Cristian, ¿podrías, por favor, aclarar, pregunta Paula González, el documento que se publica ayer, que se confunde un poco con las modificaciones que estamos esperando al 664? Ya, no, mira, el documento ayer, que se publicó, antes de ayer en el diario, que se publicó en el diario oficial, tiene que ver con las inhabilitaciones de ciertos becarios. Básicamente, a principios del 2015, en enero de 2015, se generó la ley 20.905 que ampliaba los plazos para los becarios nacionales para que se titularan o para que cumplieran las obligaciones, básicamente entrega de título y titulación. Le ampliaron los plazos para que no quedaran inhabilitados, porque el decreto 335, que de becas nacionales, no eran los plazos todos parejos. Entonces se amplió el plazo. El problema es que esa ley 20.905 de enero del 2015 no abarcó a todos los becarios. Entonces lo que se hizo ahora, a principios de este año, es modificaciones a esa ley para ampliarle el plazo a los becarios, por ejemplo, del 2010 hacia atrás. Pero esto respecto a las becas nacionales. También, en lo que respecta a las becas al decreto 664, amplía el plazo para entregar los certificados de título. Eso básicamente, pero no tiene que ver con las modificaciones grandes del 664,
que eso aún está en Contraloría. Vamos a pasar a esta otra, es una pregunta abierta que hace Claudio Quilodrán y que otras personas que nos están escuchando también se preguntan lo mismo. Él nos cuenta que terminó su doctorado con Becas Chile y que actualmente está haciendo un postdoctorado financiado hasta julio del 2018 en la Universidad de Oxford. Es un fondo extranjero. Él se comunicó con CONICYT y le dicen que el retorno tiene que ser a fines de mayo de este año. Él se pregunta, para no abandonar su postdoctorado y para no estar inhabilitado en junio, ¿qué recomiendan hacer? Según el convenio que firmó, él, terminado su doctorado, tiene cierto plazo para volver. ¿Ok? Y en el caso de doctorado creo que son 2 años. Después de ese plazo, si tú no vuelves y empiezas a retribuir, básicamente si informas a CONICYT que estás en Chile, puedes quedar inhabilitado para postular a algún concurso nacional. Ahora, las modificaciones que trae el decreto 664, en teoría, abordarían el tema de los plazos y se ampliaría el plazo de 2 a 4 años. Por lo tanto, una vez terminada tu beca de doctorado, tendrías 4 años para volver a retribuir al país. Y bueno, no sé en qué etapa, en qué año terminó la beca, pero quedaría en ese margen, supongo yo. Muchas gracias. Esta es otra pregunta, es Hay varias abierta. preguntas que se han hecho con respecto al problema que se presenta con este aumento en el número de investigadores y que no hayan que hacer. ¿Yo podría decir algo al respecto? Claro, profesor, adelante. Mire, el programa de Beca Chile se hizo sin la participación de las universidades, aunque no lo crean, no se consultó a ninguna universidad, apareció nomás, o sea, no hubo planificación, ni siquiera se preguntaron a qué áreas necesitaba el país, cuáles eran deficitarias, y la gente salió a estudiar lo que quiso. Y eso tuvo como resultado que algunos ingresaron a universidades que estaban bajo el promedio en calidad con respecto a las de Chile. Y por lo tanto después hicieron una exigencia alta. Oiga, usted tiene que ir a estudiar a universidades que estén dentro de las mejores 50 y les pasaron la responsabilidad al becario de decir, oiga, y si no está dentro de las 50, usted demuéstreme a mí de que es buena la universidad donde va a ir a estudiar. O sea, eso demuestra que no hubo planificación alguna. Eso no es solamente con respecto a los que salen, porque los que están haciendo el doctorado aquí en Chile dicen, pucha, se preocupan de los que están afuera y de nosotros no. En ningún caso ha habido una planificación. A uno le gustaría que, no sé, pues el gobierno se preocupara de ver en qué áreas las universidades deben fortalecerse para poder desarrollar los planes que se tienen en minería, en energía o en lo que sea. Y eso simple y sencillamente nunca se ha dado. Cuando aparecieron las becas Presidente de la República, ¿no es cierto?, la retribución era volver al país, trabajar para el Estado, pero no era muy claro cuántas horas, qué tiempo, etc. En el caso de los becarios de Chile, mire, tiene que volver y residir. Lo mismo que si yo tengo a alguien que trabaja en la universidad y lo obligo a cumplir con un horario y no me importa lo que hace allí. Entonces el tipo está todo el tiempo que debe estar se va y yo quedo contento con eso. Entonces, el hecho de decirle, oiga, vuelva al país, es absurdo, porque está comprobado en varios países que la única manera que resulte el tener gente, tanto fuera del país como dentro del país, que haga algo por el país es tener el terreno preparado. Parece que aquí, con Beca Chile, por ejemplo, se pensó, no, si estos van a ser muy creativos, van a llegar con su doctorado y este país va a ser fantástico. No hubo planificación alguna. No es que no es que lo hayamos hecho mal, no se hizo, que es peor todavía. No se trató de hacer algo. Verdaderamente no se entiende esto. Entonces, yo digo, y muchos dicen, mire, si usted no tiene que hacer acá, pero tiene la posibilidad de continuar trabajando en el extranjero, y muchas veces ese trabajo en el extranjero puede ser beneficioso para Chile, porque muchos de nuestros estudiantes van a esos laboratorios, colaboramos, vuelven y todo, es casi como si estuvieran con un laboratorio acá. ¿Te fijas? Porque el beneficio es grande en ese sentido. Entonces,
aunque sea transitoriamente, deberíamos hacer algo parecido a eso, pero yo creo que la inserción, como yo la propuse, con un buen sueldo y con un proyecto más o menos como el de iniciación, debiera hacerse, y no es mucho dinero. Es un 20% del presupuesto de CONICYT por cada 1000 investigadores que se insertan. Bueno, no inserte 1000, pues inserte 500, inserte 250 por año, pero haga algo. En este momento estamos haciendo nada. Profesor, muchas gracias. Tengo una pregunta abierta para ambos, pero también estamos viendo el tiempo que se nos va acabando. Hay muchas preguntas que van a quedar lamentablemente sin responder por este medio, pero pueden dejarlas en nuestro sitio de Facebook. Pero les quiero plantear la pregunta que nos da Carla Barca y algunas otras personas que nos están siguiendo, que es la siguiente. ¿Cuáles serían las 3 propuestas más importantes que ustedes incluirían en una nueva propuesta de retribución de becas Chile? Eso ya es, primero, un tema que hay que conversar como país. Creo que tenemos que definir cómo hacemos para flexibilizar estas cosas. Primero, el Plan Nacional de Retribución tiene que ser conversado con todas las organizaciones de investigadores, tanto nacionales como internacionales. Pero si hay que generar un periodo de transición, que es más o menos lo que decía, para flexibilizar las cosas, yo creo que sería bueno, por ejemplo, que la gente que pueda quedarse afuera, haciendo, qué sé yo, algún trabajo, genere algún vínculo con Chile y tenga ese link y, por ejemplo, pueda traerse estudiantes desde Chile a una pasantía afuera, o, no sé, por ejemplo, ir a Chile a dar charlas o conferencias, a ayudar en lo que hace los programas Explora. Explora CONICYT está haciendo cosas súper buenas en los colegios, en infantil y adolescente, y ahí también podrían los investigadores participar también. Pero propuestas nada, van a haber muchos, o sea, generar espacios de trabajo también, proyectos en conjunto de la persona que está afuera con la que está en Chile. Nos podemos sentar a conversar y podemos generar 20.000 propuestas. Pero si estas no son escuchadas o no somos capaces de empoderar a los investigadores para que estas sean escuchadas por las autoridades, nos vamos a quedar aquí entre nosotros conversándolas. Y eso no va a servir mucho. Muchas gracias. Digamos, el cambio tiene que ser general, porque da la impresión que no nos quieren a los científicos. Pero si ustedes se dan cuenta, pasa cualquier cosa en el país que tenga que ver con, no sé, con algún bichito que está teniendo problemas o que el mar se salió y todo, van a las universidades y nos exigen a nosotros respuestas para todos los problemas que tienen. Eso es incongruente. Entonces yo creo que no hay un deseo, un ímpetu de parte ni del gobierno ni de los parlamentarios de alimentar el sistema de producción del conocimiento y de avanzar en planes en el país basándose en el conocimiento. Como dije yo, van a pensar en algo cuando se acabe el último átomo de cobre. Es que no puede ser eso. Hay que planificar. Bueno, muchas gracias a ambos, también a José que está en controles. Vamos a tener que dar cierre a esta reunión, pero los invitamos a todos a dejar sus preguntas en nuestro sitio Facebook, Redes Chilenas, y será hasta la próxima. Seguro van a haber más encuentros como este. Chao a todos. Gracias a todos, abrazos. Gracias.